good morning, good afternoon, good evening, and good whatever. Speaking your favorite communicator. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me bajo la silla. ¿Aquí? Aquí, perfecto. Al habla vuestra comunicadora favorita. Advertisement. Aviso, all of you. Para navegantes. In a few seconds, the sound is turned off. Don't worry because your PC is not broke. This is normal. En unos pocos segundos, your computer, en unos pocos segundos el sonido va a desaparecer. Desaparecimiento del sonido. Pero no preocuparos que tu computadora, tu PC, tu computer, como le llames, querido, no se ha estropeado. Es que vamos a quitar el volumen para hacer un juego, un reto súper divertido, que esta semana se trata de lo siguiente. Esta semana tenéis que comentarme lo que creéis que estoy contando a partir de que el sonido haya desaparecido. Y me lo ponéis en comentarios, nos vamos a divertir y a reír un montón interactuando. Es un juego de observación, se trata de ver la capacidad intuitiva que tenéis de saber. Y no voy a seguir hablando, voy a traducir al inglés y a partir de ahí. Vale. In a few seconds, turn the volume, the sound is off, and only you need to investigate, to imagine what kind of things I am speaking, about what I am speaking. It is okay? Then this week you apply comment in my Facebook, comment in my channel YouTube about what kind of things I speak, okay? And then the next week I apply the sound, okay? Suerte, good luck, and... Pero yo sigo hablando, ¿verdad? Ok, entonces el juego era el lenguaje de los gestos, the body language. What is the body language? Then, if you turn off the volume in the TV or see a movie, ¿qué? El cabello. Entonces, si tú estás viendo una película o estás viendo un programa de televisión, haz esta prueba, quítale el volumen y observa todos los movimientos que hacen los interactuantes o los de la película. Intenta adivinar por el lenguaje gestual y sabréis si son buenos actores, que están correspondiendo bien con su cuerpo. El lenguaje corporal, the body language is 80 or 90% the quantity of information. El lenguaje corporal es como el 80 o 90% de la información que se quiere transmitir. Si se quiere transmitir, pues odio, o alegría, o sensualidad. Podemos ver muchísimas cosas en la mirada. Si una persona miente, se va a saber cuando le quitas el volumen más, porque se va a ver la identidad de la mirada. ¿Sabes? Esto es así. You can see about liars. You can be more feeling más sensitivo, more sensitive if you turn off. It is okay, Alberto, ¿tú lo entiendes? Okay, ahí están. Es un juego para que veáis lo importante que es el lenguaje de los gestos, de las cosas que se hacen, los movimientos y tal. Ahora mismo, por ejemplo, pues no sé lo que va a pasar porque creo que me he pasado. Pero bueno, en fin. Buena suerte y espero que sepáis que estaba hablando del lenguaje corporal. También me sirve que digáis que estoy hablando del lenguaje de los gestos o lo que queráis. O del lenguaje que os dé la gana. Os quiero. Este tutorial es muy corto. Goodbye, all of you. I love you. See you next week.